Voy a hablar acerca de la vía de las pentosas fosfato. Es una ruta anabólica, por ende es una ruta reductora que consume energía. Es la vía multifuncional por excelencia en el organismo y es muy especializada en función de las necesidades de la célula. Y se lleva a cabo en el citosol. La ruta de las pentosas fosfato es de síntesis de tres pentosas fosfato, la ribulosa 5-fosfato, la ribosa 5-fosfato y la xilulosa 5-fosfato. Se requiere de ribosa 5-fosfato en la síntesis del ARN y del ADN. La ruta completa tiene dos etapas, una oxidante y una no oxidante. En la etapa oxidante se produce nicotinamina adenina dinucleótido, cuando se convierte la glucosa 6-fosfato en ribosa 5-fosfato, que es un compuesto de 5 carbonos. Si se requieren cantidades importantes de NADPH y de nucleótidos al mismo tiempo, toda la ribosa 5-fosfato se isomeriza a ribosa 5-fosfato y se completa la ruta en esa etapa. En algunos casos se necesita más NADPH que ribosa 5-fosfato y la mayor parte de las pentosas fosfato se convierte en intermedios de la glucólisis. La etapa no oxidante de la ruta de las pentosas fosfato usa la pentosa fosfato hecha en la etapa oxidante al proporcionar una ruta hacia la glucólisis. En esta etapa, la ribulosa 5-fosfato se convierte en los compuestos intermedios de la glucólisis, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Si se convirtieran todas las pentosas fosfato en compuestos intermedios de la glucólisis, la suma de las reacciones no oxidantes sería la conversión de 3 moléculas de pentosa en 2 moléculas de hexosa más una molécula de triosa. Tanto la fructosa 6-fosfato como el gliceraldehído 3-fosfato se puede metabolizar en la glucólisis o en la gluconeogénesis. Ahorita les hablaremos con más detalle las etapas de la ruta de las pentosas fosfato. La etapa oxidante, los dos primeros pasos son de hecho iguales a los de la ruta de Neurath bacteriana, la cual es una ruta metabólica alternativa que cataboliza glucosa a piruvato usando una serie de enzimas distintas a la glucólisis y a la ruta de las pentosas fosfato. Pero bueno, la primera reacción, catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es la oxidación de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona. Este paso es el principal sitio de regulación en toda la ruta de las pentosas fosfato. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es inhibida de manera alostérica por el NADPH, por lo que esta simple propiedad reguladora asegura que sea autolimitante la producción de NADPH por la ruta de las pentosas fosfato. La siguiente enzima de la fase oxidante es la gluconolactonasa, que cataliza la hidrólisis de la 6-fosfogluconolactona para formar el azúcar ácido 6-fosfogluconato. Por último, la 6-fosfogluconato deshidrogenasa cataliza la descarboxilación oxidante del 6-fosfogluconato. Esta reacción produce una segunda molécula de NADPH, ribulosa 5-fosfato y de dióxido de carbono. Por consiguiente, en la etapa oxidante se oxida un azúcar de 6 carbonos y se forma un azúcar de 5 carbonos más dióxido de carbono y se sintetizan 2 moléculas de NADPH. La fase no oxidativa de la ruta de la pentosa fosfato se inicia en el caso de que la célula necesite más NADPH que ribosa 5-fosfato. En este segundo proceso se encuentra una compleja secuencia de reacciones que permiten cambiar los azúcares C3, C4, C5, C6, C7 de las pentosas para poder formar finalmente gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. La ribulosa 5-fosfato tiene dos destinos. La epimerasa, que puede catalizar la formación de silulosa 5-fosfato, o una isomerasa que puede catalizar la formación de ribulosa 5-fosfato. La ruta total de las pentosas fosfato muestra que en la etapa oxidante se interconvierten 2 moléculas de silulosa 5-fosfato y una molécula de ribosa 5-fosfato. Esto para generar una molécula con 3 carbonos y 2 moléculas de 6 carbonos. A continuación se muestra la ecuación balanceada para todo este proceso, en el cual finalmente los productos carbonados del paso de 3 moléculas de glucosa por la ruta de las pentosas fosfato son gliceraldehídos 3-fosfato, fructosa 6-fosfato y CO2. Después de oxidarse 6 moléculas de glucosa 6-fosfato, las 6 de ribulosa 5-fosfato, se pueden reacondicionar las reacciones de la ruta de las pentosas fosfato y parte de la ruta de las gluconeogénesis. Bueno, pues yo les explicaría lo que pasaría o elementos críticos
si esta vía no se presentara o se presentara con deficiencia. Ya sabemos que pues esta es la forma en que se crean enfermedades, es completamente aleatorio, es al azar en los genes lo que pasa. Y bueno, pues las proteínas que tienen que ver serían la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la hexosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es su forma en H. Lo que pasa es que, bueno, empezaríamos hablando de la G6-PDH, es que esta solo se cataliza o se encuentra, en glóbulos rojos. A cambio de la hexosa, que se encuentra casi en todos lados, se sintetiza en muchísimas células. De hecho, sirve como primera enzima en la etapa oxidante de la ruta pentosa fosfato. En los glóbulos rojos, la reacción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la única que puede reducir el NADP. En consecuencia, pues las deficiencias de esta enzima tienen efectos notables sobre el metabolismo de las personas, y en su deficiencia podemos encontrar que la enfermedad presentada es la anemia hemolítica. Tristemente, se estima que 400 millones de personas tienen alguna forma de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y padecen formas benignas de esta anemia hemolítica. Los síntomas obviamente ponen en riesgo a la persona, porque aún así, al poder recibir tratamiento con ciertos medicamentos que se suelen recomendar para otras enfermedades, es un problema totalmente arraigado en la genética y que es no difícil de solucionar, sino difícil de mantener para que la persona se mantenga estable y pueda vivir, ¿no? Otra cosa es que explica por qué hay tanta diferencia entre los alelos que se agregan a la población humana. Como les digo, esto es lotería genética, y a pesar de que la ruta de las pentosas fosfato es ineficiente, bueno, pues no se sabe si estas personas pueden llegar a tener una vida normal. Como les dije, esos problemas se encuentran de raíz en la genética y en los glóbulos rojos. Gracias. Dando introducción a la lipogénesis, podemos afirmar que este es un sistema que se presenta en una parte de los tejidos, como por ejemplo son el tejido hepático, el tejido renal, el pulmonar, el tejido de las glándulas mamarias y el tejido adiposo. La nicotiamida dinucleótido fosfato, o más conocido como NADPH, se involucra como el donador de los reductores en el proceso de reducción de los derivados de 3-cetoacil, como los de los 2,3 acilo insaturados. Las reacciones oxidativas de la vía pentosa fosfato son principalmente la fuente de hidrógeno necesaria para la reducción de ácidos grasos. Esto es importante por el hecho de que los tejidos especializados en la lipogénesis, estando activa, poseen una vía de pentosas fosfatos activas. En los seres vivos no se ha informado sobre enfermedades cruciales en la vía, pero en la diabetes mellitus tipo 1 hay un inhibidor de la lipogénesis. De igual forma, se varían en el proceso e influyen en la obesidad. Sabemos que para que el proceso de la lipogénesis pueda ocurrir en el citoplasma es necesario que existan moléculas de acetilcoenzima A. Sin embargo, la membrana que separa la mitocondria del citoplasma no permite el paso de los ésteres de esta enzima. Es por esto que el proceso se inicia en la mitocondria cuando se forma el acetilcoenzima A partir de piruvato con ayuda de la enzima piruvato deshidrogenasa. Seguido de esto, el acetilcoenzima A necesita reaccionar con el oxalacetato para formar con la ayuda de la enzima citrato sintasa la molécula de citrato, misma que ya tiene posibilidad de cruzar al citoplasma. Una vez que esta molécula se encuentra en el citoplasma, es descompuesto nuevamente por la ATP citroliasa en oxalacetato y moléculas de acetilcoenzima A. Es en este momento que la acetilcoenzima A ya se encuentra dentro del citoplasma para poder ser utilizada más adelante en el proceso de lipogénesis.
Por otro lado, el oxalacetato con ayuda de la malato deshidrogenasa se transforma en moléculas de malato, el cual por último con ayuda de la enzima málica se transforma en piruvato para que pueda pasar nuevamente a la mitocondria y formar nuevas moléculas de acetilcoenzima A para seguir el mismo proceso las veces que sean necesarias. El acetil-CoA se convierte en malonil-CoA por acción de la enzima acetil-CoA carboxilasa, la cual tiene dos formas. La acetil-CoA carboxilasa 1 se localiza en el citoplasma y se encarga de la síntesis de ácidos grasos, mientras la acetil-CoA carboxilasa 2 se encuentra en la mitocondria, donde se regula la oxidación de ácidos grasos. La acetil-CoA carboxilasa 1 es una enzima dependiente de la biotina, con una función enzimática y también de proteína transportadora. Posteriormente se produce la carboxilación de la biotina, en la que interviene ATP, y seguidamente transfiere su grupo carboxilo al acetil-CoA para formar malonil-CoA y liberar el complejo enzima biotina libre. Posteriormente, en el citosol, encontramos un complejo proteico llamado complejo del ácido graso sintasa. Este compuesto está constituido por dos subunidades idénticas y opuestas, una de la otra. Cada subunidad está compuesta por 3 dominios que contienen las siguientes 7 enzimas. Para empezar con el proceso del complejo del ácido graso sintasa, el acetil-CoA ingresa al primer dominio de la segunda subunidad, reaccionando con la enzima 1, la acetiltransferasa, que como su nombre indica, va a transferir el grupo acetilo a la enzima condensante. El malonil-CoA ingresa al primer dominio, reaccionando con la enzima 2, el malonil-transferasa, que va a transferir el grupo malonilo a la proteína transportadora de acilo de la subunidad 1. En esta reacción de condensación entre el malonilo y el acetilo, el grupo malonilo se descarboxila por medio de la beto-cetoacil sintasa y se condensa con el grupo acetilo para darnos como producto al acetoacetil ACP y liberar CO2. El acetoacetil ACP pasa al segundo dominio, sufriendo una reducción con los agentes NAD reducido que liberan NAD oxidado por medio de la enzima 4, que es la betocetoacetil reductasa, transformando la reacción a 3-hidroxibutiril ACP. El 3-hidroxibutiril ACP se deshidrata por medio de la enzima 5, que es la 3-hidroxibutiril ACP deshidratasa, liberando moléculas de agua y provocando un doble enlace entre el carbono 2 y 3, dándonos de producto al butenoil ACP. Posteriormente, una segunda reducción es provocada por la enoil ACP reductasa, que es dependiente de NAD reducido, liberando NAD oxidado y produciendo butiril ACP. El grupo acilo se transfiere de ACP al grupo cis de la enzima y el otro grupo malonilo se transporta a la ACP libre preparada para otra condensación. Cabe aclarar que del paso 3 al 6 se repiten 6 veces hasta formar un ácido graso de 16 carbonos. Y es así como obtenemos al palmitil ACP de 16 carbonos. Al palmitil ACP por medio de la enzima palmitil tioesterasa se hidroliza el enlace tioéster para liberar al palmitato ya formado. La molécula de acetilcoenzima A que llega al citoplasma es carboxilada con la ayuda de la acetilcoenzima A carboxilasa y en presencia de ATP que se hidroliza ADP más fosfato para formar una molécula de malonil coenzima A.